Muy buenas tardes, muy buenas noches. Es un placer para mí estar una vez más con este pueblo lindo que nos están esperando para la continuación de la palabra del Señor. Dios bendiga a cada persona que estaba esperando este momento. Dios bendiga también a los que se van a ir conectando mediante la palabra mediante el tiempo. Así que Dios me los bendiga ricamente. Déjeme hacer una pequeña oración para cada hogar. Divino Padre Celestial, venimos delante de ti en este momento con temor y temblor. Vengo reconociendo que solo tú puedes darnos paz en estos momentos difíciles que estamos viviendo nuestras familias, naciones, pueblo, tribu, lengua. Esta pandemia que ya nosotros lo habíamos visto desde hace muchos años en la palabra de Dios, que iban a haber pestilencia. Y por esa razón, Señor, te pedimos que puedas ayudar a cada persona. Ve a cada corazón. Mi propósito, Señor, es enseñar tu palabra, orientar a los que creen, enseñarles que sean discípulos y que hagan cambios en sus vidas, que puedan entenderlas y que puedan obedecerlas. Divino Padre Celestial, bendice a toda mi familia que está en Costa Rica, Canadá, Nicaragua. Bendícelas con bendición. Oro por la Iglesia Centro Cristiano, Casa del Milagro, y la Iglesia Casa del Milagro en Canadá. Oro también por todos los hermanos que nos escuchan de otras iglesias que tienen otras congregaciones. Oro por todos los hermanos de diferentes países. Señor, Panamá, México, España, Canadá, Estados Unidos y otros lugares donde no nos damos cuenta. Sé que nos oyen en algunos lugares, Señor, hasta los campos. Señor, aquellas personas que a veces me saludan y me dicen: pastor, yo lo veo a usted en Facebook. Yo te pido que los bendiga en el nombre de Jesús. Señor, que esta palabra que hoy vamos a tener llene nuestras vidas, nos dé revelación. Señor, guía, nos des luz, nos des paz. Amén. Y puedan muchos hermanos poder entenderla, así como tú me has dado la bendición de entenderla. Ato, Padre, todo espíritu maligno, toda palabra, todo conjuro, toda hechicería, en el nombre de Jesús de Nazaret, la sometemos a los pies de Cristo, Rey de reyes y Señor de señores. Bendícelos con bendición, con pasión y con perseverancia. En el nombre de Jesús se lo pedimos, Señor. Amén. Mis estimados hermanos, el miércoles, estábamos llevando a cabo un tema que no pude terminarlo por razones de tiempo. Espero hoy terminar, pero voy a hacer un pequeño recapitulación de lo que hablamos. El tema era: ¿cómo sé que estoy realmente salvo? ¿Cómo sé que soy salvo? Y hablamos de los versículos, por ejemplo, 2 Corintios 13:5, examinándonos a vosotros mismos si estáis en la fe, paraos vosotros mismos, no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos
que estéis reprobados. El apóstol manda aquí a estos hermanos y a nosotros a que hagamos un análisis. Y en primera de Corintios 15:2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y si no la retenéis, es en vano. Entonces, aquí vamos a explicar sobre eso. Ahora, cuando el Señor Jesucristo de sus labios brotaron estas palabras, en Mateo 7, 21 al 23, diciendo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, dice el Señor Jesús, nunca os conocí. Paraos y dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí en este versículo nos da a entender que habrá muchas personas que están predicando el evangelio y que orarán por los enfermos y se sanarán. También reprenderán demonios y harán muchas señales y prodigios, pero no serán salvos. Por eso yo les aconsejo a todas las personas que asisten a otras congregaciones o asisten a iglesia, asegúrense bien que el que les está enseñando la palabra de Dios realmente es el que fue llamado por Dios para que ustedes puedan aprender bien y así poder nosotros saber que vamos en el camino correcto. Es interesante saber que de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, 3 y Juan, de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, 3 de ellos hablan de una de las parábolas que reflejan estos pensamientos que nosotros estuvimos hablando la vez pasada. Por ejemplo, la parábola del sembrador. Esta parábola del sembrador nos dan 4 clases de tierra que se representan 4 clases de oyentes. Estos 4 clases de oyentes, voy a hacerlo un poquito rápido. Por ejemplo, el primer tipo de tierra donde cayó la semilla, la palabra de Dios, está en Marcos 4:15. Dice así: y estos son los que junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Observe que esta palabra no menciona esta cosa que es importante. Esta persona que escuchó esta palabra no se arrepintieron. Oyeron la palabra y el enemigo, el malo, arrebata la palabra que fue sembrada en esa persona que la Biblia dice que fue junto al camino. Ahora, la segunda es la palabra que fue sembrada en pedregales. Marcos 4, 16 y 17 dice así: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son cortos de duración por cuanto viene la tribulación, las persecuciones por causa de la palabra, ellos tropiezan y se van. Observe también que no hay arrepentimiento en esa segunda tierra donde cayó la semilla de la palabra de Dios. La tercera clase de tierra donde cayó la semilla que el predicador sembró es espinos, dice la palabra de Dios, Marcos 4:20. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. Marcos 4:18 y 19. Lo que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza
y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen frustrosa. Observe también, no se arrepintieron. Escucharon esta palabra y no se arrepintieron. Bien, vamos a la cuarta parte que no mencionamos la semana pasada, el miércoles. Dice, el cuarto tipo de tierra donde cayó la semilla o la palabra de Dios es buena tierra. Hay cinco cosas que vamos a observar cuando la palabra de Dios cae en buena tierra. Y dice en Marcos 4:15, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oye, enseguida estoy equivocado. Dice, la buena tierra es donde se siembra la palabra de Dios. 4:20. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra de Dios, los que reciben la palabra de Dios, dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Aquí entonces da una breve explicación acerca de esto nuestro Señor Jesucristo. La primera semilla que fue sembrada junto al camino son personas que olvidan la palabra. Van, ya sea que escuchen a través del televisor, de un programa de televisión, o la radio, o van a una iglesia, o alguien predique en las calles, en los buses, etc. Fácilmente se olvidan de la palabra de Dios. No la entienden, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, al no oírla, no entenderla, entonces el enemigo ha cegado el entendimiento de estos corazones. Segunda de Corintios 4:3-4 dice, pero si vuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Entonces el enemigo tiene cegada la vida de las personas, oyen la palabra, pero se olvidan, no la entienden, y el enemigo arrebata la poca palabra que ellos pudieron escuchar. La segunda semilla habla de unas cosas muy interesantes. Esta semilla que dice que cayó en pedregales, dice Marcos 4:16 y 17, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando vienen las tribulaciones por la palabra, las persecuciones por la palabra, y luego tropiezan, se desaniman y se van. Aquí nosotros observamos los que fueron sembrados en pedregales, tribulaciones, persecuciones, entonces tropiezan. Ahora, siguiendo un poco más adelante, vamos a entrar a la parte número 3, la parte que explica el Señor Jesucristo, la semilla que fue sembrada entre espinos. Dice así, Marcos 4:7, otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. ¿Por qué no dio fruto? Bien, estos son los que fueron sembrados, Marcos 4:18 y 19, fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, observe bien los obstáculos que hacen que esta palabra sea infructuosa, los afanes de este siglo, el engaño de la riqueza, las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Por qué la semilla que fue sembrada entre espinos? Dice, número 1, el afán de este siglo. Número 2, el engaño de la riqueza. Número 3, la codicia de otras cosas. Y número 4, los placeres de la vida. Ahora, si verdaderamente
se siembran en espino la palabra de Dios, entonces no va a dar fruto, se va a secar. Es interesante saber también que en el libro de Jeremías 4:3 dice algo Dios en el Antiguo Testamento acerca de esto, hablándole a Judá, la tribu de Judá. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén. Oiga lo que dice: harad campos para vosotros y no sembréis entre espinos. Repito, el Señor le dice a la tribu de Judá y a Jerusalén: harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Qué tremenda palabra. Qué tremenda palabra, como Dios sabe que estos espinos son los afanes de este siglo. Es el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas y los placeres de la vida. Hay una pequeña historia que el Señor Jesús nos enseñó acerca del joven rico, basado en Lucas 18, versículo 18. Dice: un hombre principal le preguntó diciendo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabe: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Tremendo. Pero Jesús le dice en el verso 22, oyendo esto, dijo el Señor: aún te falta una cosa. Este hombre tenía muchísimo dinero. Dice: vende todo lo que tiene y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Ahora, Dios no le quería decir a este hombre: quédate sin nada. No. Dios le estaba diciendo a este hombre que de lo que él tenía de la riqueza diera a la gente pobre. Entonces, no es que Dios esté en contra de que el que tiene se le debe quitar todo para darlo a los pobres. No es de eso Dios. Abraham era riquísimo, Job era riquísimo y otros más. David tenía muchísima riqueza y sin embargo amaban a Dios. Entonces, para dejar claro esto, dice que al oír esto, el hombre se fue muy triste, verso 23 y el 24, al ver que Jesús había visto que él se había entristecido mucho, él dijo esta palabra: cuán difícil es entrar en el reino de los cielos los que tienen riqueza. En otras palabras, los que aman las riquezas, que es muy diferente. Ahora, con todas estas explicaciones, entraremos a la parte final de esta historia, que es muy interesante, que es la que fue sembrada junto al camino. Qué interesante. Dice la palabra de Dios que la tierra estaba lista para recibir esta palabra. Versículo 8, capítulo 4 de Marcos. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó, creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Aquí es donde hay sabiduría. Nosotros tenemos, muchas veces llegan personas a las congregaciones, o hay hermanos en las congregaciones que llegan, pero ni siquiera llevan la Biblia. Llegan y ni siquiera ponen atención cuando se está escuchando la palabra. Llegan quizás para ver a otras personas, pero estas personas tienen un problema. El problema es que si usted necesita ser salvo, necesita llenar 5 cosas que habla esta palabra que cayó en buena tierra. La vamos a explicar una por una acerca de esto. Y quiero decir a los hermanitos que a veces yo veo, pues, que yo estoy enseñando la palabra, a veces
estudio la palabra, averiguo, investigo, oro, le pido al Señor y los veo a veces algunos de ellos indiferentes. Con esa indiferencia no vas a entrar al reino de los cielos. Debes de dedicar tiempo, sentarte, llevar la palabra de Dios, la Biblia, llevar un cuaderno, anotar los versículos. Cuando llegues a casa, sentate, volvé a estudiar, perdón, volvé a estudiar esos versículos, volvé a estudiar qué me quiso decir Dios, por qué predicó el pastor esta palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, observemos detalladamente lo que nos dice la palabra que cayó en buena tierra. Esta persona que realmente oye la palabra, obsérvese que son 5 cosas que nosotros vamos a hablar acerca de la buena tierra. Oír la palabra del Señor. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, dice la palabra de Dios, bienaventurado el que lee la palabra de Dios. Me gustaría si usted pudiera leerlo. Dice así, bienaventurado el que lee la palabra de Dios y la guarda. La lee y la guarda. Entonces usted puede leer la palabra de Dios, pero no la guarda. Y eso es igual a lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, la palabra de Dios dice así en Santiago 2:19. Dice, ¿tú crees en Dios? Amén. Así es, Dios es uno. Bien hacen también los demonios, creen y tiemblan. Santiago 2:19. Entonces, el creer la palabra de Dios, también los diablos las creen, hermano. Entonces, tenemos que hacer un poco más de lo que estamos escuchando. El oír, no solamente el oír la palabra, sino también llenan otros requisitos importantes. Déjeme entrar con detalle. Dice, el que oye la palabra, la entiende. Después de entender la palabra de Dios, la recibe. En las 3 tierras atrás, junto al camino, en Pedregales y entre Espinos, no la retienen la palabra. La oyeron con gozo, dice el que fue sembrado entre espinos. El otro dice, y fue arrebatado. Pero este que fue sembrado en buena tierra, oye la palabra de Dios y la recibe. Diga amén. Y a su nombre, gloria. Amén. Dice que la retiene. Más el que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retiene la palabra oída. Lucas 8:15. Y dan fruto con perseverancia. Más el que cayó en buena tierra, dice Lucas 8:15, es el que da fruto con perseverancia. Esto nos da el entendimiento de que al oír la palabra, nosotros debemos de tener la segunda cosa después de oírla, es retenerla, es creer. Dios le dijo al gran conquistador, Josué, Dios le dijo así esta palabra, le dijo, nunca se apartará de tu boca, Josué 1, 8 y 9, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guarde conforme a todo lo que en él está escrito,
porque entonces harás prosperar tu camino y todo, no dice unas pocas cosas, dice todo te saldrá bien. Esta es cosa maravillosa. Cuando nosotros amamos la palabra de Dios es porque la hemos oído. Y esa palabra que la hemos oído nos produce el creer. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, al creer la palabra de Dios, nosotros tenemos que arrepentirnos. Eso fue lo que pasó con las otras 3 semillas. No hubo una retención de la palabra, no hubo una creencia en la palabra, por lo tanto no hubo arrepentimiento. Déjeme decirle algo. Si usted quiere saber si una persona realmente ha recibido la palabra del Señor en su corazón, tiene que tener estas 5 cosas. Las voy a mencionar, pero voy a dar unas explicaciones un poco más todavía. Primero, tienes que oír la palabra de Dios. No puedes en un lugar que no estés sentado o que no estás poniendo atención la palabra de Dios que pueda entrar a tu oído. Después de oír la palabra de Dios, tienes que creer. Tienes que creer. Después de creer la palabra de Dios, tienes que arrepentirte. Si tú no hay quienes tienen remordimiento de las cosas del pecado que han hecho, pero no se arrepienten. Por ejemplo, Judas tuvo remordimiento de haber vendido a Jesús. Y él dijo, he entregado sangre inocente. Y lo que hizo Judas fue y se ahorcó. ¿Por qué? Porque crean un hábito de oír la palabra y de no arrepentirse. Hay muchos creyentes que pasa con eso. Oyen la palabra de Dios, pero no se arrepienten. Viven una vida indiferente. ¿Por qué? Ellos saben que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Ellos saben que esas cosas son maravillosas, etcétera, pero tienen un estilo de vida de no arrepentirse. Y eso es peligroso, porque crea una situación difícil. Cuando viene la prueba, la tormenta, te inclinas más por el estilo de vida que has vivido y no por la nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, después de oír y de creer, tienes que arrepentirte. Y arrepentirse es dar el retorno, regresar. Es decir, volver a hacer lo que dice la palabra de Dios. Si eres una persona en tu hogar, en tu barrio, pero muy violento, muy pleitisto, muy mala gente, y tú oyes la palabra de Dios, entonces debes de creerla y después debes de arrepentirte. Déjame hacer una pequeña comparación en una historia. Jesús muere en medio de 2 ladrones. Hemos escuchado esta palabra diciendo así: bueno, el buen ladrón y el mal ladrón. No, los 2 eran malos. La diferencia fue de que los 2 comenzaron a atacar a Jesús. Los 2, pero hubo un momento en que uno de ellos reconoce que realmente ellos merecían ese castigo y que lo que estaban viviendo era algo que ellos merecían. Entonces él le dijo esta palabra a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo. La pregunta que usted puede hacerse: este ladrón iba a morir, le faltaban minutos de vida, pero esa actitud de creer, de oír, de creer y de arrepentirse, le hizo cambiar el destino. Él iba para el infierno. Gracias, pastora. Él iba para el infierno, pero él se arrepintió.
y inmediatamente el Señor lo salvó. Hay quienes dicen algunas cosas que realmente tienen razón. Dicen que cuando muramos y estemos en el cielo, no vamos a ver las personas que creíamos ver que las íbamos a ver. Vamos a ver personas que quizás nunca creímos verlas. Y la otra sorpresa es que uno esté en el cielo. Entonces, si usted que me está escuchando, usted que me está viendo, usted está entendiendo que lo que le quiero decir no es solamente que usted tenga una Biblia, no es solamente que usted crea que la Biblia es la palabra de Dios, no es solamente eso, necesita usted arrepentirse. Y el arrepentimiento trae restitución. Zaqueo le dijo al Señor Jesús, si en algo yo le he robado a la gente, lo voy a regresar 4 veces más. Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué? Porque Zaqueo sabía que él había hecho cosas malas, y cuando Jesús lo escuchó, entonces él volvió a arrepentirse. Y el Señor dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Entonces, si tú me estás escuchando y tú estás en tu casa, o estás en el bus, en el carro, donde sea, o estás en el hospital, o quizás en la cárcel, yo no lo sé, pero estás escuchando esta palabra, es para ti, para que tú hagas fruto digno de arrepentirse. Amén. Ahora, oír la palabra, acto seguido, tienes que creer la palabra, después tienes que arrepentirse de los pecados, cuarto, tienes que dar fruto. ¿Cuál es los frutos que tú estás dando hoy? Fruto de chisme, fruto de pleito, fruto de malas informaciones. Qué triste es oír de creyentes que se alegren del mal ajeno. ¡Ey, que le está pasando a fulano y esto y esto! Qué triste es escuchar eso. Hermano, si usted es cristiano, recuerde que nuestro Padre Celestial mandó a Cristo a morir por lo vil, por lo menospreciado, por lo que no sirve. Y entre ellos está usted y yo. El Señor nos dio esa bendición y a Él le duele la muerte del pecador. Entonces, hermano, uno que es cristiano, hermano, debe de dolerle a las personas que se pierden. Entonces, tienes que dar fruto, fruto de compasión, fruto de amor, fruto de misericordia. Tienes que hacerlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Ese fruto tienes que hacerlo. La otra cosa es que tú estás en el reino de Dios. El Señor te trajo para que sirvas en el reino de Dios. Y ese reino es que trabajemos, que sirvamos, que apoyemos su obra, su palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Yo bendigo a los hermanos que han estado pendientes de varias necesidades en la iglesia. Por ejemplo, una hermana dijo, yo voy a ir a la casa de Dios, a ver cómo están los servicios, a ver cómo están los asientos, a ver cómo está la casa de Dios. Eso significa que hay fruto, Otros están pensando en los vecinos, en los hospitales, en ayudar a esa gente que realmente necesita, y a su nombre gloria, dar fruto. Y la otra parte, que es la última, es perseverar, y a su nombre. Perseverar, dice la palabra de Dios, a 1 Corintios 15, 1 y 2, dice, además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo lo retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no, en vano creísteis. Entonces, la palabra nos enseña que debemos de
perseverar. ¿Me está entendiendo? Perseverar. Si usted no persevera, mis hermanos queridos, Lucas 8:15 dice, mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Aquí voy a hacer un poquito bien claro en lo que le voy a decir. Mis hermanos, si usted recibió la palabra de Dios en su corazón, usted la cree, usted se arrepintió y por algunas razones, por esta pandemia, por esta situación, no nos estamos congregando. Eso no quiere decir que vos te vayas a desanimar. Oh, es que si yo no me congrego me desanimo. Estás equivocado. Estás equivocado, mis hermanos queridos. La iglesia somos todo el cuerpo de Cristo. El local donde nos reunimos es un local donde adoramos a Dios. Pero por A o B, ya lo sabemos ahorita, las cosas que están pasando. Pero estamos en la casa, estamos leyendo la palabra. El pastor Junior está predicando a las 9 todos los días. Ya hoy creo que vamos por el número 26 o 27. La pastora Ruth nos está enseñando sobre autoridad espiritual. La pastora Evelyn nos está enseñando cómo formar al líder, el carácter del líder para servir en la obra de Dios. Estamos aprendiendo. Es decir, antes nos reuníamos una vez en la iglesia, hoy tenemos las iglesias en todas las casas. Hoy estamos aprendiendo a ser discípulos, a pagar un precio maravilloso, mis queridos hermanos. Así que yo no quiero escuchar de usted que diga, no, es que como no me congregué, me desanimé. No, entonces, observe, es usted buena tierra. Si usted es buena tierra, entonces es importante que usted pase esta prueba. Una cosa interesante que dice en Jeremías, que leímos, Jeremías 4:3, dice así el versículo, porque así dice Dios a todo varón de Judá y de Jerusalén, arad campo. Yo recuerdo una vez que fui a ayudar a un señor para arar y sembrar. Entonces me decía él, vaya usted guiando los bueyes. Y yo miraba que el señor iba en un arado. El arado tiene una punta de hierro y esa punta de hierro tiene filo. Entonces, cuando el arado comenzaba a enterrarse en la tierra, a romper la tierra, los bueyes a veces se les pegaba duro, pero es que no se miraban que habían piedras. Entonces, el hombre que iba atrás con el arado agarraba la piedra y la ponía aparte. Y entonces, así es la vida del creyente. Hoy nos está rompiendo la tierra. Hoy estamos en el arado de estas tribulaciones y de estas pestilencias. Pero esa tierra se va a movilizar. Dice Dios que Él va a poner los corazones. Amén, aleluya. Él va a cambiar los corazones de piedra y hará corazones de carne. No sea bárbaro, yo no lo veo a usted que está alegre. Yo no lo veo. Si usted logra entender eso, usted es rico. Usted es una persona bendecida. Hará del campo para vosotros. Y después dice, y no sembréis entre espinos. Ahí está la palabra. Entonces, cuando arábamos la tierra, mirábamos los surcos. Y después venía la gente sembrando en el surco y aterrando la semilla. Y después, cuando nacía, mirábamos cómo nacía el maíz, nacían los frijoles, el millón, el trigo, etcétera. Y eso fue algo maravilloso, mi estimado hermano. Así es la vida. La vida nos hace pasar cosas tremendas. Y yo conozco hermanos que han aceptado al Señor y están perseverando. Y yo me alegro saber que están perseverando. Hace poco me di cuenta de un hombre que estudiamos juntos. Estudiamos juntos en el Instituto Bíblico. El hermano Josué. Hermano Oscar Bravo, ya hace unos días se fue con el Señor y me dio un poquito de sentimiento porque no lo volví a ver hacía muchísimos años. Pero él está ya con el Señor. Su tierra
su fruto, su obra con ellos siguen. Entonces, mis queridos hermanos, no te desanimes, sigue adelante. Debes de hacer esto, orar a Dios. El orar a Dios no es solamente estar de rodillas. El orar a Dios no es solamente cuando vamos a comer. El orar a Dios es todo el tiempo. Tú estás en tu trabajo y puedes estar orando. Tú puedes andar manejando y puedes estar orando. Tú puedes andar en el campo y puedes estar orando. Orando es orando en todo tiempo. Y ese es el que fue sembrado en buena tierra. Así es que, mis estimados hermanos, yo con esto doy gracias a Dios, porque ojalá que usted pudo haber entendido esta palabra, oírla. Oiga, 5 cosas importantes cuando la palabra llega al corazón: oír, creer, arrepentirse, dar fruto. ¿Cuál es el fruto que usted está dando ahorita? ¿Peleando con el vecino? ¿Con la esposa? ¿Con los hijos? No sea bárbaro. Ese es el fruto. No, el fruto es gozo, paz, paciencia, fe, bondad, mansedumbre, templanza y otras cosas más que dice Gálatas 5, 19 en adelante. Mis queridísimos hermanos, dé fruto y después persevere. Yo sé que después que pase esta prueba y tengamos las reuniones en la iglesia, en el templo, quizá vayamos a tener que hacer 2 servicios los domingos. ¿Ves que no dijeron amén? No sea bárbaro, hermano. No sea bárbaro. Entonces, este es un tiempo maravilloso. Es un tiempo que tienes que orar por tus hijos. Es un tiempo que tienes que leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, creer la palabra de Dios, y Dios te va a dar bendiciones. Mira, hermano, créele a Dios obedeciendo la palabra. Créele a Dios obedeciendo, sembrando en el reino de Dios. Créele a Dios y Él nos dará la victoria. ¿Qué le cuesta a Dios? ¿Qué le cuesta a Dios? Escúcheme. Él puede mandar un viento como mandó el viento y dividió el mar rojo para que pasara Moisés con todo el pueblo Israel que salió de Egipto. Él puede mandar ese viento y le dice al virus: se acabó tu tiempo, aquí mando yo. Yo soy el que tengo la llave de la vida y tengo la llave de la muerte. Yo estuve muerto y aquí que vivo por los siglos de los siglos. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Tengo la llave para abrir y nadie cierra, para cerrar y nadie abre. Se te terminó tu tiempo. Hay muchas oraciones. ¡Qué bendición! ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que hay muchas oraciones, dice. Hay muchas oraciones que están en la redoma de Dios, Apocalipsis 5, 8. Hay una copa, dice, llena de incienso, y este incienso son las oraciones de los santos. Se está orando en todos los continentes, en todas las lenguas, en todas las tribus. Se está orando, se está diciéndole al Señor, clamándole al Señor. Y Dios lo va a hacer. Dios traerá respuesta. Dios hará cosas maravillosas. Y quiero decirte que solo los que fueron sembrados en buena tierra son los que van a perseverar hasta el fin. No seas de uno de aquellos que diga: y muchos me dirán en aquel día, en tu nombre echamos fuera demonios. Sí, Judas echó fuera demonios y se fue al infierno. Judas sanó enfermo y se fue al infierno. En tu nombre hicimos milagros. Judas hizo milagro. Él fue a predicar, Dios lo mandó e hizo milagro. Pero los milagros no convierten a las personas, hermano. Tampoco el echar fuera demonios. Hay quienes creen: ¡ala! Este hombre echa fuera demonios, esta mujer echa fuera demonios, hace cosas tremendas. No te vayas por eso. Oí la palabra, cree la palabra, arrepentirte da fruto y persevera. Persevera, hale así, mira, persevera. Y Dios te dará la victoria. Amén.
Amén. En estos momentos yo voy a hacer una oración, pero yo me voy a arrodillar. Y yo quiero que tú te arrodilles también, ahí en tu casa, en el nombre de Jesús. Yo voy a orar arrodillado y en el nombre de Jesús. Yo voy a pedirle al Padre, al Hijo y al Espíritu, Señor del cielo y de la tierra, me diste la oportunidad de predicar la palabra en este momento. Me diste la oportunidad de enseñar la parábola de el sembrador. Yo quiero que todos los que escuchen esta palabra sean de la semilla que cayó en buena tierra. Ora por tus hijos, ora por tu casa, ora por tu salud. Ora, yo bendigo tu casa a través de esta oración. Bendigo tu trabajo, bendigo tu entrar, bendigo tu salir. En el nombre de Jesús de Nazaret, te bendigo con bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Sabe qué, hermano? El que retiene la palabra está en su casa y nosotros estamos dedicando tiempo. Los pastores, Pastor Junior, Pastor Ruth, Pastor Evelyn y su servidor y la pastora Angelita. Hermano, está ahí atento a oír la palabra. Aprende. Tengas pasión. Tené pasión por la palabra. ¿Sabe una cosa? Dios va a enviar hambre ahora por la palabra. Porque hay muchos que cuando ven las cosas se acercan a Dios, pero después ¿saben qué? Se van olvidando, se van a olvidar. El que persevera, está ahí, está ahí. Alabado sea su nombre. Yo te bendigo, bendigo a los niños, bendigo su familia, su entrar y su salir. Voy a orar por los enfermos ahora. Vengo contra todo espíritu de cáncer. Cáncer, escúchame, demonio. Te echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Te digo, en el nombre de Cristo, sal fuera. Sabemos que hay 3 clases de cáncer. El cáncer que lo produce un demonio, el cáncer de la herencia y el cáncer por el odio. Y a esos 3 en el nombre de Cristo los echamos fuera. Paraliza, quema con la sangre de Cristo. Quema con la sangre de Cristo en el nombre de Jesús, amén. Por la llaga de Cristo no puedes resistir más. Oro también por esas infecciones del virus. Si usted está en algún lugar y tiene síntomas, en el nombre de Jesús, quebrantamos con la palabra, con la sangre de Cristo, fuera. En el nombre de Jesús de Nazaret, la sangre de Cristo te reprenda, diablo. En el nombre de Jesús. Jehová mi pastor, nada me faltará. Oro por las necesidades. Mi Dios suplirá todo lo que me falte conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Oro también para que tengas paz y puedas dormir sin una pastilla. Dios nos creó las pastillas para que te duermas con pastillas. Dios hizo la palabra que es Cristo, el verbo, la palabra. Y dice que la palabra es espíritu y es vida. Dice, en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Dios, me haces vivir confiado. Y hermano, y si en el nombre de Cristo, esta palabra, escuche bien, esta palabra ha servido en tu vida, mándasela a tu amigo, a tu compañero, a otras personas, compártalas a miles y a 10,000 antes que Cristo venga. El que tiene hambre tendrá hambre más de la palabra. El que hoy es indiferente a la palabra, te está endureciendo tu corazón. Ten cuidado, en el nombre de Jesús. Te bendigo. Nos vemos a las 9. Ahí estaremos con el Pastor Junior y seguimos adelante en el nombre de Jesús. Bendiciones.